En este video les traigo un asesino serial por cada país latinoamericano. El asesino serial escogido fue totalmente al azar, escogiéndolos por alguna cosa característica dentro de su caso en particular que a mí me haya llamado la atención. Hay algunos países que quedaron fuera porque pues no había la suficiente información para que entrara en este video. Si les gusta el formato de ir contando un caso por cada país latino, no olviden dejar su like que ya tengo ideas para otros temas diferentes. Así que vamos a empezar con mi querido país natal, México. Francisco Guerrero nació en 1840 y es considerado el primer asesino serial del cual se tuvo registro en México. Es conocido por varios nombres: el Destripador Mexicano, el Destripador del Río Consulado, el Barba Azul Mexicano, el Degollador del Río Consulado o el Estrangulador del Río Consulado, pero su apodo más famoso fue el Chalequero. Es considerado como el Jack el Destripador Mexicano, ya que su periodo de actividad fue en las mismas fechas. Como casi todas las personas que estarán en este video, Francisco tuvo una infancia difícil, marcada por la pobreza extrema, el trauma de una madre golpeadora y un padre ausente. Hasta donde se sabe, vivía con otros 10 hermanos. A sus 22 años empezó a trabajar como zapatero en la Ciudad de México. Era casi analfabeto y a pesar de que abiertamente se consideraba misógino, el güey tenía a muchas mujeres a su disposición. Estuvo casado con una mujer con la cual tuvo 4 hijos y tenía muchísimas amantes. No se sabe a ciencia cierta de dónde viene su apodo, pero se cree que simplemente era porque le gustaban mucho los chalecos y siempre los vestía. Incluso se dice que mantenía relaciones con sus amantes con un chaleco puesto. Era de esos psicópatas extremadamente narcisistas. Vestía de forma muy elegante y las mujeres que trataron con él lo describían como un hombre que cuidaba bastante su aspecto físico. Anteriormente dije que él se consideraba a sí mismo misógino, y es que veía a todas las mujeres como un simple artefacto para el disfrute sexual. No tenía ningún tipo de empatía hacia ellas. A muchas de sus parejas las abusaba sexualmente únicamente para demostrar su superioridad de hombre. Sus mayores crímenes empezaron en 1880 y duraron hasta 1888. Contrataba mujeres que vendían su cuerpo y después de terminar el acto, las amarraba, las ultrajaba y las asfixiaba. A varias de sus víctimas les separó la cabeza de su cuerpo con un objeto punzocortante que utilizaba en su trabajo de zapatero. Los cuerpos los tiraba en el río Consulado, un río que a día de hoy está entubado y se ha convertido en una enorme avenida. Su modus operandi fue ese, y sus 20 víctimas fueron mujeres. A pesar de que no existe un perfil psicológico oficial, se cree que sus actos los hizo gracias a los maltratos que sufrió de niño por parte de su madre. El Don Puñetas de Francisco Guerrero presumía de sus crímenes con todo el mundo, y eventualmente varios vecinos acordaron denunciarlo. Fue el 13 de febrero de 1888 cuando lo arrestaron por primera vez. Francisco negó todo, pese a que antes se la pasaba diciendo que él era el responsable de todos los cuerpos que se iban encontrando en el río Consulado. Fue sentenciado a pena de muerte, aunque en ese momento solo le habían atribuido 2 de las 20 víctimas. Pero después, el mismísimo Porfirio Díaz, dictador mexicano, pidió que le bajaran la sentencia a solo 20 años. ¿Por qué? Sepa la bola. En 1904, por un error en el sistema, el chalequero salió de prisión y tan solo 4 años después lo volvieron a arrestar por quitarle la vida a una anciana de la misma forma que lo había hecho con sus otras 20 víctimas. Falleció por tuberculosis 6 años después de que lo volvieran a condenar a pena de muerte, en 1910 a sus 70 años de edad. Popularmente conocido como el Monstruo de Guatemala, su nombre real era José María Mículax Bux. Nacido en 1925 en una ciudad guatemalteca llamada Patzicia, disculpen amigos guatemaltecos si es que acabo de destrozar la pronunciación de su bella ciudad. En este caso no solo se trata de un enfermo mental, sino de dos. Entre enero-febrero de 1946 y abril de 1946, Mículax Bux, junto con su primo Mariano Macú Mículax, asesinó a un total de 15 niños y adolescentes, de entre 10 u 11 y 18 años. La mayoría de las personitas a las que privaban de su vida provenían del centro de Guatemala, de Chimaltenango y de Zacatepeques. Mículax y su primo trabajaban como vendedores ambulantes, lo que les permitía poder convivir con mucha gente y poder encontrar a la próxima persona a la que le quitarían la vida. La principal característica de su horrible actuar consistía en el uso de una cuerda, con la que amarraban manos y pies para que pudieran hacer sus porquerías, y luego con esa misma cuerda la pasaban por el cuello de la víctima y le quitaban la respiración. Después de eso, los cuerpos inertes eran abandonados en el
campo. Cuando esto se volvió noticia nacional, causó un gran miedo en toda Guatemala. Muchos infantes que trabajaban dejaron de hacerlo, y los que no, dejaron de salir a jugar a las calles. El presidente que estaba a cargo en ese entonces, Juan José Arévalo, fue puesto bajo mucha presión para que diera con los responsables. 4 de los infantes que lograron capturar pudieron escapar y así las autoridades pudieron dar con el perfil de Mikulax. Fue el 26 de abril de 1946 cuando una anciana reconoció a Mikulax por las calles y de esta forma pudieron arrestarlo. El muy cobarde rápidamente confesó que su primo también era un cómplice y también lo arrestaron. Como en cualquier país latino actual, el proceso para darle sentencia a este par de papanatas era extremadamente lento, lo que llevó a que se promulgara la ley Mikulax, una ley para reducir drásticamente los procesos judiciales para crímenes que causaban gran alarma social. Finalmente, Mikulax fue sentenciado a pena de muerte por fusilamiento y su primo fue sentenciado a 30 años de prisión con trabajos forzados. Un mes después de la sentencia de Mikulax, fue fusilado y su cabeza fue enviada a la Universidad de San Carlos de Guatemala para ser estudiada con fines médicos y criminológicos. Posteriormente, esa cabeza fue robada de la universidad y ya no se supo dónde quedó. Por otra parte, el paradero del primo de Mikulax es desconocido. A diferencia de los dos primeros casos, el psicópata de Costa Rica, como fue apodado, jamás pudo ser localizado. Se le atribuyen 19 crímenes entre 1986 y 1996. A pesar de que oficialmente se le han atribuido 19 crímenes, se cree que pudieron ser muchos más, ya que existió otro asesino en serie que tampoco pudo ser localizado en Costa Rica y operó en fechas aproximadas a las mismas que el psicópata, al cual le apodaron el descuartizador, por lo que se cree que estos dos seudónimos realmente le pertenecen al mismo baboso. Las principales personas que el psicópata buscaba eran mujeres y parejas heterosexuales de 19 años, que recorrían las calles de Costa Rica a altas horas de la noche. Operaba entre Cartago, Curridabat y Desamparados, y por la posición geográfica se le denominó como el Triángulo de la Muerte. La forma en la que terminaba con sus víctimas era bastante simple. Simplemente usaba un arma de fuego y una sola bala para cada víctima, pero con quien más se enganchaba era con las mujeres, profanando sus partes íntimas con un objeto punzocortante después del disparo letal. Este ensañamiento con las mujeres en especial hizo que las autoridades dedujeran que lo hacía por alguna especie de decepción amorosa o por un trauma familiar. Como nunca fue localizado y arrestado, nunca se supo quién era y cómo era físicamente, pero se tienen algunas hipótesis. Se cree que tenía entrenamiento militar y se cree que tenía más de 40 años. Se dice que era muy ordenado, muy meticuloso y muy inteligente, y que tenía un carácter bastante dominante, ya que se tiene evidencia de que él manipulaba a los hombres para que le dispararan a sus parejas, mientras el psicópata solo veía. Existieron en total 6 sospechosos, e incluso las autoridades abrieron líneas telefónicas para que los ciudadanos enviaran cualquier tipo de información que tuvieran, pero todo fue en vano. Su último crimen fue el 26 de octubre de 1996, y desde ese entonces jamás se localizaron a otras víctimas del psicópata ni al psicópata mismo. Desapareció por completo. Aunque por azares del destino lograran dar con su identidad, ya no podrían arrestarlo ni podrían llevarlo a juicio, ya que las leyes cubanas dicen que si el Estado no ejerce su poder de perseguir un delito dentro de un tiempo determinado tras su comisión, pierde la potestad de hacerlo. Es decir, que no podrían arrestarlo ni podrían enjuiciarlo. Sus crímenes oficialmente en el 2025 han sido borrados. Hablando de Colombia, era bastante fácil irse por la historia de Garavito, pero su historia es tan famosa y ha sido documentada por tantos buenos videos que preferí irme hacia algo menos tópico y les contaré la historia de El Monstruo de Cañaduzales. Su nombre completo era Manuel Octavio Bermúdez Estrada. Nacido en 1961, recibió su posterior apodo ya que creció y desempeñaba sus crímenes entre grandes campos de cañas de azúcar, crímenes que ocurrieron entre 1999 y el 2003. Para atraer a las personas a las que les quitaría la vida, utilizaba diferentes trabajos, pero el que más le funcionó fue el de vendedor de helados. Ya se imaginarán a qué tipo de personas privó de su vida este cerdo. Atraía a las personitas de corta edad con helados, y en total fueron 21 víctimas. Después de lograr atraer al infante, los llevaba a los campos de cañas de azúcar, donde les hacía todas las marranadas que podrían imaginarse, y luego, usando los propios cordones de los zapatos del infante, los pasaba alrededor del cuello para quitar
cortarles la respiración. Finalmente enterraba el cuerpo en zonas adyacentes. Gracias a la acumulación de evidencia que pudieron recolectar las autoridades, Manuel fue arrestado. Registraron su casa y encontraron fotos de sus víctimas y un calendario donde llevaba todo tipo de registro de todo lo que hacía. Fue sentenciado a 56 años de prisión con una reducción de pena de 26 años por el simple hecho de cooperar con las autoridades, algo que se me hace completamente absurdo. Finalmente falleció en octubre del 2024 debido a que la furgoneta en la que iba para ser llevado a otra prisión fue emboscada, poniéndole fin a su reinado de terror. Este güey con cara de nenuco llevaba a un verdadero monstruo en su interior. Su nombre completo es William Dathan Holbert, con el apodo Wild Bill. Como podrán darse cuenta por su nombre, es de nacionalidad estadounidense. Wild Bill, un fugitivo con una larga historia criminal en Estados Unidos, llegó a Panamá con su cómplice y ex esposa Laura Michelle Reese, bajo identidades falsas en el 2006, y en el 2007 comenzaron los crímenes. Su principal objetivo era robar dinero y propiedades. Sus primeras víctimas fueron Mike Brown y Manchita Nanku, tomando el control de su hotel en el archipiélago de Bocas del Toro. En el 2009 le quitaron la vida a Cheryl Hughes y luego a la pareja de jubilados Bo Iselar y su esposa, continuando con el patrón de robo de propiedades. Evidentemente las autoridades no tardarían en seguirles el rastro, y lo primero que encontraron al investigar fueron los cuerpos enterrados en las propiedades que habían robado. En marzo del 2010, cuando Wild Bill y su cómplice se dieron cuenta de que la policía les estaba oliendo los pedos, intentaron huir a Nicaragua pasando por Costa Rica. Un par de meses después fueron capturados por una patrulla fronteriza nicaragüense. Wild Bill fue condenado a 47 años en prisión y su fémina cómplice fue condenada a 26 años y 6 meses. Al momento de su captura, las autoridades panameñas y el FBI lo vincularon a al menos 10 desapariciones, incluyendo desapariciones que ocurrieron en Costa Rica, por lo que su número de 5 víctimas realmente podría ser un número más alto. Alma Cleotilde Gran Pérez, apodada como la Bruja Cleo, considerada la primera asesina en serie de todo Honduras. Originaria de una villa llamada French Harbor, la Bruja Cleo tuvo una infancia traumática. Con un padre abusador y el abandono de su madre biológica, creció en un ambiente familiar bastante complicado. Durante toda su infancia, hasta los 9 años, fue vendida 4 veces, pero ella siempre se escapaba y volvía a casa. Esto hizo que desarrollara un fuerte desprecio hacia todos los hombres. Como muchos asesinos en este video, Cleo era una persona inteligente para manipular y extremadamente carismática, lo que hacía que muchos hombres se sintieran atraídos hacia ella. Desde muy joven empezó a practicar la brujería destinada principalmente a rituales ocultistas. Utilizaba como fachada un puesto de tamales. Sí, acabo de descubrir que en Honduras también hay tamales. Una vez que lograba atraer a hombres, los atacaba usando veneno o armas blancas. En 1998 fue arrestada y se le atribuyen al menos 3 víctimas. Fue condenada a 44 años en prisión y falleció en el 2021 por complicaciones médicas. Durante los más de 20 años que estuvo tras las rejas, jamás recibió ninguna visita de algún familiar o de algún amigo. Se me hace raro que estos güeyes no reciban algún tipo de apodo, y este es el caso de Gilberto Ventura Ceballos. Y aquí voy a hacer un poco de trampa, ya que sí es dominicano, pero la mayoría de sus crímenes fueron cometidos en Panamá. Nacido el 6 de julio del 75, teniendo actualmente 50 años, antes de convertirse en uno de los poquísimos asesinos seriales en República Dominicana, ya había tenido problemas con la ley, acusado por secuestro, estafas y fraudes. Se escapó de la prisión de Najayo en el 2004, y para que no lo pudieran encontrar se fue a Panamá. Su actividad fue en el 2010 y en el 2011, donde le quitó la vida a personas de entre 12 y 17. Todos estos jóvenes eran de ascendencia china, marcando un claro patrón hacia qué personas Gilberto prefería atacar. Los secuestraba y pedía dinero por el rescate. Todo esto ocurrió en el distrito de La Chorrera. El güey se regresó a la República Dominicana, donde lo encontraron las autoridades, y fue extraditado a Panamá, donde estuvo en prisión preventiva esperando sentencia. Después, en el 2016, fue llevado al centro penitenciario La Joyita, una prisión de máxima seguridad. Lo que nadie se esperaba es que se volvería a fugar. O Gilberto era muy inteligente o los policías eran muy tontos y corruptos. En el 2017 fue recapturado,
ahora en Cuba, donde intentó cambiarse el nombre a Carlos Alberto Aguirre Valencia. Nuevamente fue llevado a una prisión de máxima seguridad llamada Centro Penitenciario La Megajoya y en el 2020 se volvió a escapar. No es ninguna broma. Afortunadamente fue recapturado pocos días después y ahora enfrenta una sentencia que por algún motivo fue reducida de los 50 años a los 30 años. Dorángel Varga de Venezuela recibió el apodo de El Comegente. Ya desde ahí pueden irse dando una idea de a dónde iremos. Su periodo de actividad fue desde el 95 hasta el 99. Nacido en Santa Elena de Arenales, en una familia de escasos recursos, el muy tonto solo alcanzó a cursar hasta sexto grado de primaria. Antes de convertirse en El Comegente, ya había tenido problemas con la ley, que se resume en robo de gallinas y de ganado en general. Su primer crimen fuerte fue en el 95, donde le quitó la vida a una persona y se la comió. Esto hizo que fuera llevado a un hospital psiquiátrico. Después de 2 años fue dado de alta. En el 99, miembros de la Defensa Civil encontraron restos pertenecientes a 2 personas y luego encontraron otros 6 más cerca de la casa de El Comegente. La policía inspeccionó la choza de Varga y encontró varios recipientes con carne humana y vísceras preparadas para ser comidas, además de cabezas, pies y manos. Vargas fue arrestado al instante y confesó cada uno de sus crímenes. Confesó haberse comido a 10 hombres, todos del sexo masculino, ya que él no comía mujeres ni infantes, menos mal, ¿verdad? A pesar de que solo se le asociaron 10 víctimas, se cree que pudieron ser 40. Declarado inimputable debido a su diagnóstico de esquizofrenia paranoide, permanece encerrado en un centro penitenciario hasta el día de hoy. En el 2016 le quitó la vida a otros 2 reclusos, por lo que dudo que este señor algún día vuelva a ver la luz del sol. O eso espero. A pesar de que Daniel Camargo es de nacionalidad colombiana, todos sus crímenes fueron cometidos en Ecuador. Nació en 1930 y cuando apenas había cumplido 1 año su madre falleció. Su padre posteriormente se casó con otra mujer. Esta nueva mujer no podía tener hijos, lo que hizo que se deprimiera y desquitara todo ese enojo con Daniel. Lo vestía de mujer y lo hacía ir hacia la escuela. A los 30 años se casó y 7 años después su esposa le fue infiel. Esto hizo que su odio hacia las mujeres incrementara. Él decía que las mujeres eran las responsables de todo lo malo que le había sucedido en su vida. Daniel, junto a su nueva pareja, empezó a buscar a personitas del sexo femenino de una edad de entre los 12 y los 17 para abusar de ellas. Lo detuvieron en 1968 y lo condenaron a 5 años en prisión. Salió y el baboso volvió a delinquir. Ahora lo habían condenado a 25 años, de los cuales solo cumplió 10, ya que logró fugarse y escapó hacia Ecuador. Si ya les parece aberrante todo esto, espérense que todavía no hemos llegado a lo peor. Continuó con sus monstruosidades, buscando a personitas de una corta edad y que fueran vírgenes. Después de hacer sus porquerías, les quitaba la vida. Su actividad duró 15 meses. 15 meses que tuvo a gran parte de la población ecuatoriana sumida en el miedo. Pese a todo, Daniel era una persona cuidadosa e inteligente, ya que no dejaba ningún rastro y las autoridades no podían seguirlo. Finalmente, el 26 de febrero de 1986, fue detenido y fue regresado a Colombia para que pudiera cumplir su condena. Confesó 72 víctimas, pero se cree que pudieron ser 150 o casi 200. Fue condenado a 16 años en prisión y fue obligado a compartir celda con Pedro Alonso López, otro asesino serial colombiano. 8 años después, otro recluso le quitó la vida a Daniel, a quien finalmente lo habían apodado como el monstruo de los manglares. El recluso que le quitó la vida a Daniel resultó ser el sobrino de una de sus víctimas. Apodado como el apóstol de la muerte, Pedro Pablo Nakada Ludeña actualmente está en un hospital psiquiátrico y está siendo obligado a cumplir una condena de 35 años por haberle quitado la vida a 17 personas. Nacido en 1953, tuvo una infancia bastante complicada, con un padre alcohólico y una madre con un trastorno mental. Ambos abusaban de él, y sus hermanos lo obligaban a vestirse de mujer y a salir así a la calle. Esto hizo que desarrollara un odio muy fuerte hacia las personas homosexuales. En 1990 se enlistó en el ejército de Perú, pero fue expulsado ya que fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide. A partir de 2005 empezaron sus crímenes, y sus principales objetivos eran personas que él creía que eran malas,
ya que su idea era que Dios lo había mandado a limpiar el mundo de personas con adicciones, de homosexuales, de mujeres que se dedicaban a vender su cuerpo y todo eso. Estuvo quitándole la vida a diferentes personas que él creía que estaban haciendo algo malo o que iban a hacer algo malo en el futuro. Por ejemplo, el 23 de noviembre del 2003 le quitó la vida a un chofer de taxi y a sus 2 pasajeros porque creyó que estaban usando el taxi para asaltar gente, simplemente una ridiculez. El 31 de mayo del 2006 le quitó la vida a una señora porque la vio fumando. Fue detenido el 28 de diciembre de 2006. Este señor, que se parece a un amigo mío, se llama Pedro Rodríguez Filo, apodado Pedriño Matador, y es posiblemente el asesino serial que más años estuvo activo en todo este video, con un total de 36 años de actividad, de 1967 al 2003. Este es posiblemente el asesino serial que más conversación genera en los comentarios y me encantaría que dejaran su opinión. Pedro tenía un código moral, y es que solo le quitaba la vida a criminales. Le quitó la vida al vicepresidente de Alfenas, un municipio brasileño, ya que había acusado erróneamente a su padre de ladrón. Luego le quitó la vida al que se cree que era verdaderamente ladrón. Su vida delictiva consistió en quitarle la vida a personas que vendían sustancias ilícitas, y de esta forma se convirtió en un criminal sumamente respetado. Toda su vida delictiva sucedió antes de que Pedriño cumpliera los 18 años. En 1973 fue arrestado y condenado a 123 años en prisión por haber sido el responsable de 22 homicidios, pero aquí no terminó su recorrido como asesino en serie. Durante su estancia en prisión le quitó la vida a 43 personas. Uno de ellos era su padre, ya que estando en prisión se descubrió que su padre había matado a su madre. Cuando le preguntaron que por qué hacía todo esto, respondió: los violadores y los traidores no son buenas personas. Debido a los códigos penales de Brasil, fue liberado en el 2007, ya que está prohibido que una persona pase más de 30 años en prisión. Fue nuevamente detenido en el 2011 por posesión ilegal de armas y fue liberado en el 2018. Estando en libertad, abrió un canal de YouTube donde contaba sus experiencias y le daba consejos a su audiencia para que no terminaran como él. Finalmente, en el 2023, unas personas que hasta ahora no se han reconocido le quitaron la vida a Pedro. Al final se quedó con un historial de más de 100 homicidios. Este señor de nacionalidad paraguaya estaba cumpliendo una condena de 30 años, pero el pasado 18 de mayo del 2024 falleció tras las rejas. ¿Cómo es que llegó a este punto? Su nombre es Agustín Ramón Martínez Martínez, apodado como el soldado israelí, y ahorita les diré el porqué de ese apodo tan extraño. Nació en San Patricio, un distrito ubicado a unos 250 kilómetros de la capital de Paraguay. Fue arrestado en múltiples ocasiones y tenía un trabajo como mercenario. La primera vez que le quitó la vida a alguien fue en Argentina, y fue donde se conoció su modus operandi. Después de quitarle la vida a la persona, lo cortaba en varios pedazos y les prendía fuego, algo que repitió con las 6 víctimas que se le comprobaron. La primera vez que actuó hizo que lo llevaran a la cárcel, haciendo que tuviera que cumplir una condena de 8 años, una condena que no cumplió ya que logró fugarse un año más tarde. Una vez fuera de la cárcel estuvo haciendo sus fechorías desde el 94 hasta el 98. Cuando lo arrestaron se le puso una sentencia de 6 años nomás, ya que de todas las personas a las que le había quitado la vida, solo se le pudo atribuir una sola. Fue liberado después de cumplir con su condena, y en el 2009 volvió a actuar, asesinando a 3 personas y aplicando su típico modus operandi. Les quitaba la vida, los cortaba y luego los quemaba. Lo arrestaron por 3 homicidios. Al parecer, el güey no era muy inteligente para esconderse, y de nueva cuenta le pusieron una sentencia de 6 años. En el 2018, volviendo a estar en libertad, volvió a delinquir. Esta vez fue su última víctima, y lo lograron localizar ya que le robó la camioneta a su víctima, y esta camioneta tenía GPS. Utilizó exactamente el mismo método que usaba antes. Lo mandó a la otra vida, lo cortó en varios pedazos y después lo quemó. Después de un largo proceso, le dieron la pena máxima que se le puede dar a alguien en Paraguay, la cual es de 40 años. El güey todavía se ardió y se puso de enojón en pleno juzgado cuando le dictaron su sentencia. Se le otorgó el apodo del soldado israelí, ya que siempre mentía en sus declaraciones. A veces decía que había vivido en Israel, a veces decía que había desempeñado labores en la guerra del Golfo y varias cosas más. Al final no se pudo comprobar qué era cierto y qué era falso de todo lo que decía. Llegamos a mi queridísima Uruguay, y ahora les hablaré sobre Pablo González Goncalves Gallareta.
considerado el primer y único asesino serial de Uruguay. A diferencia de otros asesinos vistos en este video, Pablo era una persona que venía de la alta sociedad de Uruguay. Su papá cumplió funciones representando a Uruguay en España y estudió en buenas escuelas, llegando a estudiar una licenciatura de economía. El primer indicio de que Pablo estaba deschavetado fue que su pareja lo denunció por haberla agredido y abusado. Después empezó el terror. Se le atribuyen 3 víctimas y un periodo de actividad de casi 2 años. Las 3 víctimas eran mujeres y fueron sofocadas hasta perder la vida. Lo atraparon en un viaje familiar que estaba haciendo en Brasil y fue llevado a la jefatura de Montevideo, donde recibió una condena de 30 años. Durante su estancia en la cárcel se casó en el 2005. El 23 de junio del 2016 salió de prisión tras cumplir completa su condena y generando muchísimo debate en la sociedad uruguaya. La última cosa que se supo es que estaba viviendo en Paraguay. El psicópata de alto hospicio actualmente está cumpliendo una condena de 40 años en el recinto penal de alta seguridad de Colina, ubicado en Chile. Trabajaba de taxi pirata y su principal objetivo eran mujeres estudiantes de poca edad. Ofrecía transportarlas de forma gratuita y una vez que se subían a su coche, les hacía todas las marranadas que podrían imaginarse. Luego, cuando las dejaba sin vida, las arrojaba a piques mineros abandonados. Su primera víctima fue en 1998 y la última fue en el 2001. Fue esta última víctima que logró escapar y gracias a la recolección de ADN pudieron identificarlo y arrestarlo. Recibió su apodo porque todos sus ataques fueron en la zona llamada Alto Hospicio. En 2004 recibió su sentencia y se le adjudicaron 11 víctimas. Actualmente es considerado el mayor asesino serial en la historia moderna de Chile. El rostro de este asesino serial nacido en Argentina es particular, ya que es bastante guapo para la cantidad de atrocidades que hizo. Estoy seguro que si su caso saliera actualmente, sería defendido por 1 millón de mujeres en TikTok nomás porque es guapo. Con tan solo 19 años, hizo todas las porquerías que les voy a contar. Su nombre es Carlos Eduardo Robledo Puch, apodado como el Ángel Negro y el Ángel de la Muerte. Creció con su madre en una casa de bajos recursos. Nació el 19 de enero de 1952 en un lugar de Buenos Aires llamado Vicente López. Durante su adolescencia, tuvo algunos problemas con la ley por delitos de robo. Fue estudiante de piano y no le gustó, y después de eso se dedicó a andarle quitando la vida a la gente. No sé, para este güey nada más existía el piano, no pudo practicar la guitarra o el violín. Todo lo que hizo Puch a partir del 15 de septiembre de 1971 no tenía ninguna justificación y no tenía ningún motivo. Él disfrutaba de su nueva vocación por el simple hecho de que le gustaba sentir la adrenalina y le gustaba sentirse poderoso. Le quitó la vida a 11 personas. Su método era simple y letal, centrado en irrumpir en negocios o propiedades durante la noche para robar dinero y objetos de valor, sin dejar testigos con vida. Abría fuego contra las personas que habitaban la propiedad mientras dormían. Si durante el proceso de robo veía a una mujer que le llamaba la atención, entre él y su principal colaborador, Jorge Antonio Ibáñez, le hacían las marranadas que ustedes ya deben saber. Su último crimen fue el 3 de febrero de 1972, en una ferretería de Carupá. Le arrebató la vida al vigilante y luego a uno de sus principales cómplices, Héctor Somoza, porque supuestamente Héctor le traía mala suerte. Luego le quemó las huellas dactilares y el rostro con un soplete para evitar su identificación. Fue detenido al día siguiente, el 8 de febrero de 1972, a los 20 años. A día de hoy sigue vivo, tiene 73 años y está cumpliendo una condena de reclusión perpetua, por lo que pasará el resto de sus vidas tras las rejas. Espero que les haya gustado este video. Recuerden que si quieren más videos así repasando un solo caso de cada país latinoamericano, no olviden dejar su like. Que tengan un pésimo día y nos vemos en una próxima.